Hola, cordial saludo. Este es el Ministerio Promesa de Vida en Cristo Jesús para las Naciones y nuestros nombres son Guillermo y Pilar, sus pastores. Cordial saludo, esposa. Nuevamente juntos compartiendo la palabra del Señor. Gracias. Bendiciones para todos. Aleluya. Amén. Bueno, ha sido un tiempo de mucho regocijo, de mucho trabajo este principio de año. Y ciertamente hemos venido trabajando nosotros sobre la fe y hemos paseado por bastantes lugares de la palabra del Señor tratando de entender lo que significa realmente la fe. Y la semana pasada hablamos precisamente sobre la fe del Hijo de Dios misma, que es la que nosotros tenemos que esgrimir en estos tiempos. Ciertamente es una fe que invita, es una fe que nos llama a imitar a Yeshua, el precioso Hijo de Dios, que esgrimió una fe tan extraordinaria. Y como lo veíamos en el Reels que hicimos esta semana, es precisamente pensar como Él pensaba, actuar como Él actuaba, y desde los lugares celestiales a donde Él nos ha invitado a ejercer esa fe del Hijo de Dios. Ciertamente hemos trabajado bastante un verso que queremos recordar hoy para dar inicio, y lo encontramos en el libro de los Hebreos en el capítulo 11 y verso 6, que dice así. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensará a los que lo buscan con sinceridad. Esta otra versión dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y el autor del libro de los Hebreos nos lo recuerda. No hay posibilidad, no hay ninguna posibilidad de agradar a Dios sin tener fe. En alguna ocasión los apóstoles le pidieron al Señor, recordarás, que ellos habían tenido seguramente alguna crisis de fe, o seguramente el Señor les había dicho que eran faltos de fe, carentes de fe, o que tenían muy poca fe. De hecho, nunca vemos que el Señor les haya dicho: ¿cómo tienen ustedes de tanta fe? Se lo dijo a otras personas, recordarás algunos pasajes. Y en Lucas 17:5 los apóstoles se dan cuenta de esto y le piden al Señor que los ayude. Recordemos la palabra, Lucas 17:5. Voy a leer un poco más para que entendamos el contexto de lo que estaba enseñando Jesús. Muy bien. Porque Jesús, como vimos, es nuestro ejemplo, es a quien debemos nosotros imitar en cuanto a su fe y cómo Él desarrolló la fe en sus discípulos. Y así es. Lo que estamos en este tiempo, por instrucción del Espíritu Santo, es que podamos mantenernos firmes en medio de las circunstancias de hoy, en medio de estos tiempos. Y es veíamos, recordando lo que hemos visto, ya hablamos del tema. El Señor nos ha venido instruyendo en que debemos confiar. Es un tiempo de confiar en Él. Es un tiempo de mantenernos en una esperanza viva, ¿sí? En una esperanza de lo que realmente hoy no estamos viendo, pero que es una realidad para nosotros. Así es. Entonces el Señor confronta a sus discípulos, a sus apóstoles, en este momento en que ellos están viendo cómo actúa la fe del Hijo, ¿sí? Sí. Que es lo que nos enseñan los evangelios, cómo actúa la fe del Hijo, cómo actuó, cómo se reveló esa fe también aún en Pablo. Y hoy vemos que ellos están reunidos, dice Lucas 17, desde el versículo 3,
están reunidos con Jesús, dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdonarle. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Amén. Entonces miremos por qué pidieron, qué necesitaban en ese momento ellos frente a lo que Jesús les estaba enseñando en Lucas 17. Les estaba diciendo que debían perdonar a su hermano, pero primeramente debían exhortarle, ¿sí? Y miremos en la otra versión, cómo lo relata, dice, en este caso, si un creyente peca, repréndelo. Luego, si hay arrepentimiento, perdónalo. Amén. Aun si la persona te agravia 7 veces al día y cada vez regresa y te pide perdón, debes perdonarla. Los apóstoles le dijeron al Señor, muéstranos cómo aumentar nuestra fe. O sea, necesitamos fe para poder perdonar Amén. a nuestros hermanos cuando nos agravian, cuando nos ofenden, cuando hacen algo indebido. Ellos dijeron, wow, ellos estaban viendo que el Señor Jesús hacía milagros, resucitaba muertos, sanaba enfermedades, liberaba de los demonios, pero en este punto no era algo tan complejo aparentemente, pero sí, o sea, para perdonar a sus hermanos 7 veces en un día, no, Señor, eso está como difícil. Eso está como... Necesitamos que aumente nuestra fe. Pero mire lo que él les respondió. Yo siempre digo que lo que Jesús responde ante una afirmación de estas, o sea, una solicitud que ellos estaban haciéndole, mire lo que les responde. Está ahí en el verso 6. Si tuvieras fe, estoy en la versión Nueva Traducción Viviente, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol de moras, desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. Entonces, ¿qué les está contestando cuando les dijo, aumenten nuestra fe? No les contestó, bueno, voy a orar por ustedes, voy a ungirlos para que su fe aumente, entonces oremos para... No, simplemente los confrontó con que ellos ya tenían la capacidad de, con una sola palabra, de hacer que algo se trasladara de un lugar a otro. Es interesante lo que les dice. Están hablando de otra situación diferente. Pareciera que cambiara el tema. De acuerdo, totalmente. Pero no lo está cambiando. Lo está... porque dice, si tuvieran fe, está uniendo lo que estaba pasando, que había pasado, les estaba diciendo que debían perdonar 7 veces en un día a su hermano si era necesario. Ellos necesitan fe para hacer esto, o sea, no. Y él los confronta con una realidad de que con una palabra de ellos, un árbol puede trasladarse de un lugar a otro. Así es. Entonces, ese es Jesús. Jesús les está enseñando que ellos ya tienen la autoridad para hacerlo a través de una palabra. O sea, que ellos tenían la capacidad y ya tenían la autoridad para hacerlo. Para hacer lo que un árbol se trasladara de un lugar a otro. Ahora no van a poder, con la fe que tienen, perdonar a su hermano. ¡Wow! Qué enseñanza tan hermosa. Ciertamente, es importante que nosotros veamos todas las facetas que hemos tratado de comunicarles a ustedes, amados hermanos y amigos que hoy nos sintonizan, que la fe tiene unas facetas que debemos nosotros tener siempre muy en cuenta. Si usted agrada a Dios, no importa a quién desagrade, pero si usted desagrada a Dios, no importa a usted a quién agrade. Esa es una reflexión que encontré y me llamó tanto la atención para traérselas aquí,
porque dice la palabra del Señor con la que iniciamos: sin fe es imposible agradarle a Dios. No hay manera, no hay ninguna manera que el hombre pueda inventar, crearse con su magnífica creatividad e inteligencia, agradarle a Dios, si no es por intermedio de la fe, es creyendo en Él. Déjeme decirle que el peor de los pecados no es el asesinato o el adulterio o la mentira, la corrupción o una interminable lista de pecados. El peor de los pecados es la incredulidad. Ciertamente, el predicador Charles Spurgeon alguna vez dijo: poca fe traerá su alma al cielo, pero mucha fe traerá el cielo a su alma, queriendo decir que nosotros somos los artífices, nosotros somos las personas indicadas para acercar el cielo a nosotros, dependiendo de nuestro grado de fe y de la forma como la utilizamos. Y de eso vamos a hablar hoy. Si usted está aquí y le pregunto, ¿ya trajo su lápiz y su cuaderno para tomar notas y para registrar lo que Dios quiere contarnos hoy? Pues lo invito a que lo haga en los siguientes instantes, mientras nosotros vamos abriendo las escrituras, abriendo nuestras mentes, abriendo nuestro entendimiento para saber qué es lo que el Señor quiere enseñarnos acerca de la fe. Hemos llamado nuestra enseñanza 6 pilares o fundamentos para incrementar nuestra fe. 6 pilares o fundamentos para incrementar nuestra fe. Entonces, perdón. Sí. En lo que leímos ahorita, lo que a lo que Jesús los llevó, es que para incrementar la fe, que es lo que estaban pidiendo, deben empezar a declarar la palabra que está en ellos. Por supuesto. ¿Sí? Entonces mira que el Señor no les dijo: oremos, voy a orar, pidamos fe. En ese caso les dijo: si tuvieran fe tan pequeña, podrían con lo que dicen hacer trasladar un árbol de un lugar a otro. Entonces creo que ahí es importante que el agradar a Dios, en este caso, es creer que que tengo la autoridad y tengo la fe necesaria para pronunciar esa palabra que se necesita. Amén. En un momento determinado, para que lo invisible se vuelva visible. Amén. Entonces creo que es lo que ellos están aprendiendo de Jesús, y obviamente que se hace visible en una situación del corazón, como es el caso de que si a mí me ofenden 7 veces, no es fácil que se vuelva visible ese perdón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo digo: sí, yo quiero perdonar, pero no puedo, es difícil, necesito más fe para eso, según lo que están hablando los discípulos. Necesito fe para perdonar de esa manera sincera y que se haga visible que se restauró la relación, que se restauró esa situación en mi corazón. Entonces mira que es más allá de todo, ¿no? O sea, todo lo que Jesús habló es tan importante, y Él no cambió de tema. Él simplemente los llevó a una realidad de que su fe no estaba, tenían la capacidad, si tuvieran algo pequeño en cuanto a la fe, eran capaces con su palabra de mover un árbol de un lugar a otro. Entonces, ¿cómo lo vamos a agradar? ¿Cómo vamos a agradar a Dios si no creemos ni siquiera que con lo que vamos a hablar sea capaz de ocurrir algo en mi corazón o en una situación determinada? Entonces, Él nos conoce, Él conoce el corazón de los discípulos, y en ese punto ellos estaban bloqueados en su corazón para perdonar 7 veces. Es cierto. Veamos entonces cómo el libro de los Hebreos nos pasea por una cantidad, nos cita, nos relata, nos menciona, nos numera incluso una cantidad de personas que fueron unos gigantes en la fe, y en razón a eso pudieron entrar en el libro del Salón de la Fama de los gigantes de la fe. Pero mira que es importante lo que dice el verso 1, porque está hablando de que por su fe ellos llegaron a tener una buena reputación. Ok, muy bien. Entonces mira que es por la fe que se escribió esto de ellos.
no tanto lo que hicieron, sino lo que la fe en ellos provocó. Primero, tienen buena reputación porque creyeron. Eso es lo Sí, que se muy bien. escribió. Entonces, ¿cuál vamos a leer? Vamos al verso 8 al 13. Bueno, entonces nos van a hablar del padre de la fe. Sí, señora. Dice, fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Continúa. Fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Así que una nación entera provino de solo este hombre, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos. Una nación con tantos habitantes que como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar es imposible contar. 13. Todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido, y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Muy bien, hasta ahí. Con base en este pasaje tan especial, ¿cuántas veces habremos leído nosotros este pasaje y cuántas veces habremos enseñado? Pero de aquí vamos a extraer esos principios, esos fundamentos en donde nuestra fe debe estar escalando paso a paso, peldaño al peldaño, para tener una fe tan grande como la que tuvo Abraham. Al respecto, el libro de los Romanos, en el capítulo 4 y verso 11 y 12 dice: y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también a ellos les fuera imputada, y padre de la circuncisión para ellos que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso, refiriéndose a nosotros. Pues fíjense ustedes que lo que está sucediendo aquí es el llamado de un hombre que vive en una tierra de idolatría como era Ur de los Caldeos, que oye a un Dios o a alguien que le habla y que no sabe quién es, que es un idólatra y adora como lo hizo su papá y seguramente su abuelo y tantas personas más a dioses desconocidos. Y lo más interesante de todo es que él esgrime algo que nos enseña y de donde vamos a partir hoy, y es la obediencia. Al respecto, el libro de Juan 6:29 dice: y respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces, lo primero de donde partiremos es, y donde estamos haciendo nuestra referencia, es que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ¿cómo nosotros vamos a agradar en quien no creemos, en quien no conocemos? Pues este hombre lo hizo y por eso entra a este libro tan especial, registrándolo como el padre de la fe. Así que no es solamente creer en el Hijo, como dice este verso, sino que también debemos creer en el Padre, quien envía a su Hijo para obtener nuestra redención, para morir en la cruz del Calvario por nosotros. Cuando el Espíritu de Dios viene al mundo, porque es con la anuencia del Santo Espíritu de Dios el nacimiento de su humanado Hijo, Él lo hace para convencernos de pecado, de justicia, de juicio, dice la preciosa palabra, y evitar que terminen las personas, o nosotros en este caso, en el infierno. Al respecto, recuérdanos qué dice Juan 3:18. Dice: no hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado
por no haber creído en el único Hijo de Dios. Está diciéndonos el Señor aquí, sin lugar a dudas, que el que no cree ya está condenado. ¿Cómo así? ¿Las personas que no conocen de Dios están condenadas? La respuesta, según lo que dice la Biblia, es sí, efectivamente. Dice, el que cree en Él no es condenado. Así que el principio rector es proactivamente, debo creer en Él para obtener la no condenación, la salvación. Pero también dice de la mano, pero el que no cree ya ha sido condenado. Sí, dice, esta condenación se basa en lo siguiente, en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella, porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Exactamente. Así que sencilla y llanamente lo que el apóstol aquí nos está contando es que debemos creer para empezar a caminar, a trasegar, a alcanzar esas preciosas y maravillosas promesas. Yo debo comenzar desde el principio, y el principio es creer en Dios. Así que la incredulidad es la fuente y fundamento de todos los demás pecados. Adán y Eva pecaron en el Edén y pecan precisamente de forma deliberada porque Dios les advirtió, no comeréis de este fruto. Y ellos definitivamente lo hacen. Así que la vida cristiana debe ser vivida por fe. Por eso dice en Hebreos 10:38, pero mi justo vivirá por la fe, y si vuelve atrás, no será de mi agrado. Continúa diciendo, pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Así que la fe también tiene como función preservar nuestra vida. Realmente el ejemplo que nos pusieron de buena reputación de Abraham es que él no se detuvo, él salió y no se devolvió a su tierra, él permaneció en la promesa hasta que la pudo ver, porque realmente vivir en carpas como extranjero pareciera que no se hubiera cumplido la promesa que Dios le hizo a Abraham, ¿no? Pero él permaneció firme en la fe en ese momento, que no veía lo que se supone que todavía no era padre, le tocó esperar a ser papá, ya sabemos todo lo que ocurrió. Entonces, ese plan de Dios en cuanto a Abraham, pienso que algo importante es la obediencia, o sea, vamos para allá, ¿ya? Precisamente vamos para allá porque ese es el segundo aspecto que vamos a trabajar hoy. Entonces, el primero es... Esperen un momentico, no hemos llegado allá. Hemos hablado entonces de oír a Dios. Decimos que Abraham escuchó a Dios, pero el libro de los Hebreos nos cuenta cómo es eso. Porque muchas personas se preguntan, bueno, ¿y cómo hago yo para escuchar a Dios? ¿Cómo sé yo que Dios está verdaderamente hablando? Y nosotros vemos en el Antiguo Testamento las formas diferentes. A Moisés le habla en una zarza ardiente, a Abraham se le revela en Ur de los Caldeos y le habla, a Jacob igualmente, y le muestra una escalera donde sube y baja del cielo, una cantidad de formas. Pero el libro de los Hebreos nos dice eso. En el capítulo 1 y verso 1, recuérdanos qué dice. Hebreos 1:1. Y siguientes, hasta el 4. Dice, hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia, y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. Amén. Y sostiene todo con el gran poder de su palabra.
Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. 4. Esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles, así como el nombre que Dios le dio es superior al nombre de ellos. Amén. Usted habrá oído esa versión y esta versión también de nuestra boca. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Quiere decir esto, mis amados, que el idioma que Dios habla es Jesús. Dios el Padre habla por intermedio de su Hijo. Él estaba hablando en la antigüedad, recordemos lo que estábamos diciendo anteriormente, habló a Moisés, habló a Abraham, le habló a Jacob, le habló a Isaac, le habló a tantas y tan variadas, pero en estos tiempos, dice, habiendo Dios hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres, antiguamente por los profetas, hoy a nosotros nos está hablando por intermedio de su Hijo. El idioma entonces, lo que está diciendo y lo que vino a decir el precioso Hijo de Dios era la voluntad del Padre. Estaba comunicándonos exclusivamente lo que el Padre estaba diciendo, porque el idioma del Padre es Jesús. Dios habla por la palabra escrita en la Biblia, pero también nos habla por sueños, también nos habla por intermedio de sus siervos los profetas, también nos habla en los cielos, habla en el firmamento, habla de tantas y de tan variadas maneras, como dice este verso, pero lo más importante es que nosotros podamos escuchar. Así que el primer fundamento que vamos a estudiar hoy es escuchar. El primer fundamento es audible y lo llamaremos precisamente la forma como escuchamos a Dios. ¿Cómo escuchamos a Dios? Ya le estamos diciendo cómo Él habla. Lo importante es si yo lo puedo escuchar. Para que yo pueda incrementar la fe, el primer pilar que nosotros vamos a estudiar hoy es el fundamento audible. Yo debo escuchar a Dios. Así es. ¿Cómo te habla Dios a ti, por ejemplo? Pues de muchas maneras, como dice Hebreos, Ajá. pero realmente es a través de la voz del Hijo. O sea, a mí me impacta mucho toda la palabra, pero la que más valoro es la que Jesús habló. Amén, amén. ¿Por qué? Porque lo que Jesús habló no fueron palabras de Jesús, fueron palabras del Padre. Amén. Entonces yo estoy uniéndome con su voluntad, con lo que Él enseña al Padre, ¿sí? Entonces conozco el corazón del Padre, conozco cómo piensa el Padre, y es la verdad. Jesús nos dice que Él es el camino y que nadie llega al Padre sin Él. Así es. Y que lo que Él habló, lo que Él hizo, y lo mismo nos dice aquí Hebreos, que Él es la expresión misma de la gloria de Dios. O sea, Jesús es nuestra realidad visible, ¿sí? ¿Cómo entonces, amén, amén. ¿cómo podemos entender a sus discípulos y sobre todo al apóstol Juan cuando nos dice lo que hemos visto, lo que hemos oído referente al verbo? Entonces, Él es el verbo y es impresionante entender lo que tú me dices. Yo creo en el verbo, en lo que Jesús habló, en que Él es la palabra cumplida de toda la escritura. Toda la escritura habla del Hijo. Amén. Pero el Hijo renunció a ser el verbo cuando estuvo en la tierra porque Él no habló por su propia cuenta. Así es. Sí, él era el idioma del Padre. Él era el idioma del Padre, que es lo que nos está diciendo aquí. Amén. Entonces, de esa manera nos habla hoy Jesús. Amén. A través de lo que Él enseñó, a través de lo que Él reflexionar en lo que, por ejemplo, estábamos viendo, pero ¿por qué les cambió el tema? Estaba hablando de que perdonen al hermano y los lleva a que con su palabra, si tienen fe la más mínima, pueden cambiar un árbol de un lugar a otro. O sea, ¿por qué les dijo eso? ¿Qué estaba enseñando Jesús? ¿Cuál es esa fe que necesitaban ellos en ese momento ver en Él, en Jesús? Entonces, esa es la manera como Jesús nos habla hoy. A mí me habla a través del Hijo, la verdad. Y el Hijo nos dice que toda la palabra
que él vino a cumplir todo lo que hablaron los profetas y la ley y los No salmos. vine a hablar por lo ¿Sí? mío, vine a hablar lo que Entonces, escuché. en él está el cumplimiento de toda esa palabra que el Padre había profetizado sobre él. Así es. De ahí entonces sacamos el segundo aspecto de lo que vamos a ver, el segundo fundamento, y es el de correr riesgos. ¿Cómo corro riesgos? Lo vemos en Abraham, porque no solo se debe escuchar la voz de Dios, como hablamos en el punto anterior, sino que, que a continuación de escucharlo, yo debo obedecerlo. El Señor no me dice, a mí me parece que debes hacer esto. Él da órdenes, Él dice, esto es lo que debes hacer. Y yo, como he escuchado lo que dice mi Padre, como yo amo a mi Padre, como yo honro a mi Padre, como consecuencia de eso, yo le obedezco, y eso es correr riesgos. Porque así lo vemos en Abraham. Abraham escucha a Dios, como decíamos anteriormente, no lo conoce, está en una tierra de idólatras, jamás lo ha escuchado, pero lo escucha y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra donde yo te mostraré. Bueno, ¿y qué es lo que hace Abraham? Ahora miremos cuál fue el riesgo que corrió Jesús. Bueno, pero permíteme, claro. Termino aquí la idea. Y la idea es esta. Abraham obedeció. Claro. Obedeció como consecuencia de escuchar, sin ver, obedeció. Y salió de su tierra sin una brújula, sin saber las coordenadas, sin una GPS. No sabía absolutamente nada, no sabía dónde debía parar, no sabía si iba para el norte, para el sur, para el oriente o al occidente. Sencillamente él enalbardó su burro y todo lo que tenía, echó a su sobrino Lot, error, pero obedeció y arrancó, se le metió, creyó en lo que había escuchado y obedeció de inmediato, sin reproches, sin preguntas, sin excusas, sin demora. Escuchó la voz del Señor y salió de ese lugar a la tierra donde Él le iba a mostrar. Ahora sí. Bueno, igual Noé, ¿no? Aquí dice que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Muy bien. ¿Sí? Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Entonces, ¿qué arriesgó el hijo? Arriesgó todo. Bueno, el hijo, lo más triste que lo que nos cuenta Juan, que dice, a lo suyo vino. O sea, mire el precio que pagó Jesús de renunciar a todo lo que él era, de sujetar hasta el verbo, siendo él el verbo, no voy a hablar lo que yo quiero hablar, sino me voy a sujetar a lo que el Padre me ordene, con el riesgo de que ni siquiera su pueblo lo quiso. Así es. O sea, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. O sea, imagínense esa frustración. Pero también dice, pero a quienes les recibieron. Por eso, les dio potestad, les dio poder de ser hijos. Maravillosa promesa. Pero mira lo que él tuvo que pasar, o sea. ¿El riesgo cuál fue? Que lo rechazaran. Y efectivamente lo rechazaron. Sí, o sea, le tocó asumir una cantidad de circunstancias muy complicadas, pero él permaneció en esa fe, porque como Hebreos mismo nos dice, que él vio, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz. Amén, amén, soportó amén. Ese sufrimiento. Y eso es lo que le pasó a todos y cada uno de estos paladines de la fe. Noé, acabas de hablar, él tuvo la fe de hacer un barco durante 100 años. ¿A quién se le ocurre hacer semejante construcción? Al Señor, que se lo dice a Noé, y él obedece sencillamente. De ahí entonces tenemos el tercer fundamento, que es el de los valores. Yo debo establecer entonces cuál es mi prioridad. Mi fe se va a incrementar, mi fe va a crecer, mi fe va a saber cómo es que funciona esto, en el entendido de que yo debo saber cuál es mi prioridad. ¿Cuál es mi prioridad hoy? Yo debo diferenciar entre lo que es pasajero, pero también en lo que es eterno.
y desapegarme de lo que es de este mundo, porque esto es pasajero, desaparecerá, pero lo eterno va a prevalecer. Recuérdanos, por favor, qué dice el libro de los Filipenses 3:20. Dice, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará valiosamente del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Quiere decir esto que Él nos da una esperanza, nos está hablando de nuestra ciudadanía. ¿Cuál es el valor que yo tengo? ¿Cuál es mi prioridad? Saber de dónde soy, saber quién soy. Soy hijo de Dios y el Señor dice que a sus hijos los llevará con Él. Esta versión que yo tengo, que es la Biblia de las Américas, dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. De manera que lo que estamos hablando aquí y este tercer fundamento nos dice cuál es nuestra prioridad: el Señor Jesús, el precioso Hijo de Dios. Si hemos iniciado una iglesia, si algún día nos convertimos de las tinieblas a su admirable luz, si un día confesamos con nuestra boca que Jesús es el Hijo de Dios y lo confesamos como Señor y Salvador y Redentor de nuestras vidas, nosotros tenemos que saber que nuestra prioridad debe ser puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe de la que estamos nosotros hablando. ¿Qué dice al respecto Santiago 4:4? Aquí está, sí. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Si mi prioridad es el mundo, la música, la internet, el carro, la casa, la beca, los triunfos, mi alma, mi PhD, lo que yo quiera que quiera hacer en este mundo, todo eso es pasajero. Todo eso es 2, 3, 5. Uno se llama Dios, el precioso Hijo de Dios. ¿Cómo lo llama tu versión? Está hablando... 4:4. Sí. Adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Adúlteros los está llamando. Mire qué palabra tan horrible. ¿Qué es una persona adúltera? Es el hombre casado que pone sus ojos y su interés en una mujer diferente a la que es su esposa. Ese es un adúltero. Por supuesto, lo que estamos viendo aquí es que nosotros, nuestras almas tienden al adulterio, nuestras almas no son fieles, no son leales. Nuestro espíritu dice que regresa al Señor, nuestra alma es la que está en peligro y está en peligro precisamente por las decisiones tan terribles que toma. Así que Dios debe convertirse en su prioridad. Primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cómo lo dice en la versión que tienes ahí? Más o menos. Igual. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de esto proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea.
pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Usted y yo tenemos esa capacidad, usted y yo tenemos esa promesa, tú y yo podemos seguir viendo y viviendo después de lo que podamos vivir en este mundo, porque somos eternos, mientras que este mundo y sus pasiones aquí terminan, aquí se quedan. Romanos 12:2 dice, no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación, de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Está diciendo que transformemos, que cambiemos nuestra manera de pensar, que nos transformemos por medio de la renovación de nuestra mente, que pensemos conforme a Dios piensa, porque nosotros tenemos la mente de Cristo, y si nosotros tenemos la mente de Cristo, debemos pensar como Él piensa, actuar como Él actúa. Nosotros, tenemos esta capacidad porque ciertamente Él nos la delegó. ¿Qué dice en esa versión? No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Eso es lo que dice el Señor. Está diciendo esta versión que es Dios mismo el que nos cambia nuestra forma de pensar. El chip nos los cambia el Señor para nosotros alcanzar a conocer la buena voluntad que es agradable y que es perfecta. Está hablando de un sistema de pensamiento, de costumbres. Así es. ¿Sí? Que es del mundo, sí, es un sistema de conductas, dice, conductas y costumbres. Así es. Que nos hacen vivir de una manera que no agrada a Dios. Mundana. Entonces, la verdad lo que Jesús establece para nosotros es que no somos de este sistema, ¿sí? Nosotros no somos de este mundo. No pertenecemos a este mundo. No pertenecemos a este sistema, pertenecemos al reino de los cielos, ¿sí? Vivimos en el mundo, dice la palabra del Señor, pero no pertenecemos a este mundo. Aquí nos movemos, pero nosotros no pertenecemos, nosotros somos seres celestiales, verdaderos hijos de Dios, con promesas precisas. ¿Cómo podemos vivir en este sistema bajo otra forma de vida? Tenemos que tener la mente de Cristo, o sea, amén, conocer lo que hay en el corazón del Padre a través del Hijo, conocer el Hijo que le agrada, ¿sí? Y la verdad lo que el Hijo nos dijo es que somos la luz y somos la sal de este mundo. O sea, no es vivir apartados ni como esas sectas que se van a vivir por allá en lugares donde no se relacionan con nadie, no. Es estar dentro de este sistema como una luz y como sal que no se corrompe. O sea, que nosotros seamos, me gusta mucho una vez que escuché, difíciles de corromper. Nosotros, ¿sí? Así es. Que seamos incorruptibles. Dentro del mismo sistema, que el sistema de este mundo no nos afecte, sino que nosotros seamos los que afectamos este sistema. Amén. Quiere decir esto que no debemos dejarnos manipular ni amoldar por este mundo, ni la televisión, ni el internet, ni sus usos y costumbres, ni lo que para todo el mundo es bueno, la moda, las finanzas, los vicios, etcétera, etcétera, donde todo en el día de hoy es relativo. El único absoluto es Dios. Dios es absoluto. Pero hoy, si usted viste de una o de otra manera, pues no importa, yo le respeto. Si usted peca de una u otra manera, yo le respeto. Pues la palabra del Señor dice una cosa diferente y Dios no respeta eso. Al pecado le llama pecado y destituidos del reino de los cielos son los pecadores. Estamos en el mundo, nos movemos en el mundo, vivimos y respiramos en este mundo, pero somos diferentes, no pertenecemos a este mundo. El cuarto fundamento que vamos a ver esta tarde es el fundamento de la visión. Mantenga enfocada su fe. Su fe no puede estar desenfocada. ¿Qué es desenfocarse?
es, por ejemplo, cuando la pantalla de nuestro teléfono está sucia y usted quiere tomar una foto y le sale como borrosa, está desenfocada. Entonces usted tiene que limpiarla, o si lo está haciendo desde una cámara fotográfica o de filmación, usted tiene que ubicar su lente para enfocarse con perfección y dar la mejor nitidez. Entonces está diciendo que el fundamento, el cuarto fundamento que estamos viendo es la visión. Mantenga enfocada su fe siempre. Usted puede estar escuchando este mensaje y estar incluso hasta disfrutándolo en esta mañana y compartiendo lo que estamos predicando y asintiendo, diciendo, tienen razón estas personas, pero apenas se termine, usted se pone a hacer otras cosas, se le empieza a olvidar lo que Dios quiso sembrar en estos minutos en donde hoy separamos para escuchar a Dios, y se le va olvidando poco a poco lo que fuimos soltando, lo que está escuchando, y le emocionó este sencillo mensaje del poderoso evangelio de Cristo Jesús, pero se desenfocó, se fue para otra parte, se fue al partido de tenis, se fue al partido de fútbol y se perdió todo eso que Dios quiso hoy sembrar en su vida. Se desenfocó, perdió el enfoque que Dios quiere darle a la fe. Al respecto, el libro de los Hebreos en el capítulo 11:10 dice: porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Está hablando aquí de un verso del capítulo 11 de los Hebreos que Abraham estaba viendo, él pudo ver lo invisible, él pudo ver la ciudad de Dios, lo que él le había preparado, y esperaba esa ciudad y tuvo siempre su fe enfocada allá. Sí, efectivamente tuvo problemas, pero volvió y se enrumbó, no de rumba, se tomó el rumbo nuevamente hacia lo que Dios le estaba diciendo. La palabra operativa es esperó, esperaba. Leamos el verso 13. Todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Estos gigantes de la fe pudieron ver. Noé pudo ver la salvación. Jesucristo, que hablaba, pudo ver la salvación después de su muerte, y eso fue lo que lo animó. Como hombre se decepcionó, como hombre se entristeció, como hombre sufrió, como hombre quiso que pasara de él esa copa, que no le tuviera que ir allá, pero dijo: mi misión es esta, y no se haga mi voluntad, sino la del Padre que me ha enviado. Cuando yo estoy en la certeza de lo que estoy viendo, cuando la visión mía es 2020, cuando mi fe está enfocada en lo que tengo que hacer, no tengo ningún riesgo, no corro ningún riesgo de salirme de la voluntad de Dios. Este es el fundamento de la visión del que estoy hablando, y creyéndolo, saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, es fácil perder el enfoque tenemos sobre los valores correctos. Es muy fácil tener pensamientos y deseos mundanos cuando mi foco está fuera de orden, cuando mi fe empieza a desenfocarse. Colosenses 3, 2 y 3, ¿qué dice? Bueno, voy a leer un poco antes. Por favor. Dice: ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, amén, amén, a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Eso es estar enfocado. Pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Amén, amén. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Exactamente. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo.
A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo, pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza Amén. pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. En esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil, o si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. Cristo es el único que importa y Él vive en todos nosotros. Correcto. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos que ser imitadores de la vida que esgrimió Cristo. Llamados a hacer las cosas que Él hizo, siguiendo a buscar la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 4:18 dice: al no poner nuestra vida en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, eternas. Amén. Y de ahí tomamos el quinto fundamento, que es la vigilancia. Nosotros debemos estar vigilantes de nuestra fe. El enemigo está interesado en que nuestra fe desfallezca. El enemigo está interesado en que la perdamos. El enemigo no quiere que nosotros creamos en el precioso Hijo de Dios. Y el libro de Hebreos 11:11 dice: también por la fe Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido. Todos nosotros tenemos como resquemores con doña Sara. Y Sarita fue una mujer también de fe. A pesar de todo, ella había recibido la promesa que se veía, pero no obstante ella quiso ayudar al Señor y entonces le lleva a su esposo, a su esclava. Bueno, pues al Señor no necesita que le ayudemos a cumplir sus promesas. Él las va a cumplir, pero aún así, aún a pesar de todo esto, Dios cumple la promesa que le hizo a Sara. Y ella pudo concebir, a pesar de que era una mujer anciana, a pesar de que ya no estaba en edad para concebir, a pesar de toda su risa y toda su burla, le dio a un hijo de sus entrañas para cumplir con la promesa que le había hecho a su esposo Abraham. Dios le dio a Abraham una promesa, pero él y Sara se desenfocaron. Acuérdense, por ejemplo, cuando Abraham, en vez de irse a donde tenía que irse, se va para Egipto y sabemos lo que le pasó. Miente, engaña y casi hasta lo matan por esa situación. Se desenfocaron, perdieron el foco, perdieron la visión, pero la importancia y el Cristo tan maravilloso, el precioso Hijo de Dios que nosotros tenemos, es un Dios perdonador, que dice que nos perdona tal y como iniciaste la charla hoy, diciendo: y si viene una y otra vez en el mismo día a pedir perdón por lo mismo, ¿yo qué debo hacer? Perdonar. También en el Nuevo Testamento lo encontramos cuando el apóstol le dice al Señor: y bueno, ¿y cuántas veces tengo que perdonar? 7. El Señor contesta: hasta 70 veces 7, lo que quiere decir siempre. Así que ellos vuelven en sí, tanto Abraham y Sara vuelven en sí y se sujetan a Dios, quien los perdona, corrigen su error y alcanzan las promesas que les había prometido. Y ese es el sexto fundamento de la victoria, el goce de las bendiciones. Al estar en Dios, caminando en sus estatutos, oyendo a Dios sus instrucciones y obedeciéndole en todo, alcanzamos las bendiciones tal y como Abraham lo hizo. Tuvo un hijo con Sara, engrandeció su nombre, alcanzó respeto, disfrutó de la tierra prometida, de su descendencia. Salió el pueblo hebreo, salió el mismo Señor Jesús, y quien trajo redención, justificación de nuestros pecados y nos preparó para vida eterna.
Entró entonces Abraham a pesar de todas las cosas y a pesar de su desobediencia y a pesar de su desenfoque, como lo decíamos en el punto anterior, alcanza las promesas y entra al libro de la fama de los héroes de la fe, descrita en el libro de los Hebreos en el capítulo 11. Así que la Biblia nos habla de todos estos, y si fuera Abraham el único, dice, caramba, es que ese sí, no, pero habla también de una prostituta, habla también de tantas y tantas personas que fueron héroes y que fueron conocidos como personas de fe, porque ellos tuvieron ese fundamento, porque ellos no se desenfocaron, porque cuando se desenfocaron corrigieron su camino, porque persiguieron, porque estuvieron, porque obedecieron, por todo lo que hemos visto hoy. Hermanos y amigos, tomemos el ejemplo de Abraham y de todos los gigantes de la fe y que se encuentran relacionados aquí en este libro de los Hebreos, y aferrémonos a las promesas consignadas en este sagrado libro para los que seguimos. Estas preciosas y maravillosas promesas de las que habla Pedro están consignadas para los hijos. Así que recordemos entonces que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué tenemos adicional a todo esto? Pues realmente ellos tuvieron que batallar. O sea, fíjese lo que hablamos de Abraham, siendo el padre de la fe, tuvo una batalla tremenda por la promesa, ¿no? Resulta que el Señor cumplió su promesa, le cumplió a Abraham. Sin embargo, pues hubo una situación ahí que seguramente no agradó a Dios, pero eso no impidió que Dios le cumpliera a Abraham por la fe, ¿cierto? Entonces, hablando de la fe, es una batalla diaria, o sea, es una batalla de permanecer firmes en lo que hemos creído, enfocados, como dice, obedeciendo, poniendo la prioridad en nuestra vida de lo que realmente es verdad para nosotros, poniendo nuestra mirada en las cosas de arriba, o sea, en las cosas de Dios, en lo que Dios quiere, en lo que Dios mirar como Dios mira desde una perspectiva más alta, como dice, mis pensamientos no son tus pensamientos ni mis caminos tus caminos. Entonces, al permanecer unidos por el Espíritu Santo, gracias al Espíritu Santo, hoy damos que nos mantiene en esa, digamos, en ese enfoque, en esa realidad, porque debemos admitir que el mundo espiritual es real. No se ve, pero es real. Y nosotros somos seres espirituales y debemos entender lo que somos y mantenernos firmes. Obviamente hay un diseño como cuerpo de Cristo. Él dice hace una semana, pues, únanse en exhortación, únanse porque es fácil que el mundo nos distraiga. El mundo hoy me llama mucho la visión, mantener la visión, es mantenernos en el enfoque, en el camino, ¿sí? Mantenernos en lo que vemos más allá de las circunstancias, es mantenernos en la visión. Y realmente hoy hay tanta distracción por los ojos, ¿no? Hay tanta información, hay tantas cosas que está uno leyendo, así sea la palabra en el computador, y le salen mil avisos, 1000 ventanas al tiempo, y mantener el enfoque hasta en la oración no es fácil. O sea, empieza uno a orar, empieza uno a leer la palabra, sí, y desenfocarse es muy fácil. Entonces, en desenfocarnos en el camino y retroceder, como dice el Señor, que no me agrada, sino, como dice Pablo, mantenernos firmes en esa batalla para alcanzar la meta, ¿sí? ¿Cuál es la meta de la fe? El supremo llamamiento. Primeramente dice Jesús que vence al mundo nuestra fe, que vence ese sistema que nos quiere absorber y en el que estamos. Nuestra fe es la que vence ese sistema. Entonces, mantenerlos. Y mire lo que le dice Pablo a Timoteo, dice: pelea la buena batalla de la fe,
Echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado. Nosotros fuimos llamados a la Amén. vida eterna, esa es la meta. Sí, No vamos a morir, tenemos vida eterna, ¿sí? Y la recibimos del Hijo. Entonces dice, a la cual fuiste llamado, echa mano a la vida eterna, apropiese. a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Cristo Jesús que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, manténgase firme, manténgase obediente, manténgase obedeciendo la palabra, manténgase escuchando, mire, el oído. Sé que la visión es importante, pero muchas veces la visión se pierde por estar escuchando cosas que no son reales, que no son valiosas, que no nos aportan vida, ¿sí? Entonces, es ayudarnos como cuerpo en estos tiempos a vivir esto, ¿sí? O sea, ay, pero es que Abraham vivió en otra época, más fácil. No, Abraham no hubiera vivido en este tiempo, le hubiera tocado también confrontar este sistema. Así es. Él confrontó un sistema de idolatría muy fuerte porque nació en ese sistema. Igual él tuvo que permanecer creyendo en la promesa y mirando hacia arriba, ¿no? Porque él dijo, mira los cielos y así van a ser tu descendencia. Y cuántas veces Abraham no se desenfocó y volvió a mirar al cielo, las estrellas, sí. Ahí están las estrellas. Verdad. Así va a ser mi descendencia y todas las naciones o todas las familias van a ser benditas en él, en esa promesa que es en Cristo. Obviamente es Cristo quien cumplió esa bendición para nosotros en Abraham. Y es eso de lo que el Espíritu dice a la iglesia hoy, es eso lo que el Espíritu hoy anhela cuando Cristo venga y regrese. ¿Usted anhela el regreso de Jesús? Amén. Todo el Pues él tiempo. también, él dice, cuando vuelva yo a la tierra, hallaré fe. O sea, él no quiere hallar números, mire, aquí están los milagros que hicimos, bueno, sí, en tu nombre. Todos Aquí hicimos todas estas conversiones, mire todas las personas que tenemos. No, él va a buscar fe, Amén. que hallar fe en nosotros. Y ahí debemos permanecer ese es un aceite muy importante. Esperanza. Porque la fe es un motor, es quien nos mueve a obedecer, es quien nos mueve a seguir avanzando, es quien nos mueve a seguir impactando este sistema que la verdad estamos aquí es para eso, somos la luz y la sal de este sistema y como dice Pablo, que en medio de una generación corrupta y terrible nosotros podamos ser unas luminares, Así es. ser Amén. esa luz. Amén. Bueno, ¿cuáles son las expectativas que tienes de todo esto? ¿Qué te ha prometido Dios? ¿Te ha hecho promesas preciosas y maravillosas contenidas en las Sagradas Escrituras? ¿Cuáles son las motivaciones que tienes para estar orando? ¿Qué sucedería si lo que estás orando sucede lo contrario? ¿Vas a perder la fe? Pues la fe debe ser encontrada al regreso del Señor Jesús, como lo acabamos de escuchar. Así que nuestra palabra de ánimo hoy es ser perseverantes en la fe sin desenfocarnos, obedeciendo al Señor en lo que nos está llamando, corriendo riesgos, mirando el fundamento de los valores a establecerse, sin que la visión se nos borre, siendo vigilantes todo el tiempo y disfrutando de las victorias que Él tiene preparadas para los que perseveremos en la fe. Ahí donde usted está, yo le invito a que cierre sus ojos. Y si su fe ha estado deteriorada, si su fe ha sido agredida por el enemigo, si su fe está baja de nivel, hoy es el tiempo en donde el Santo Espíritu de Dios nos anima y en el entendido de que Él es el que nos está diciendo cómo hacer las cosas para movernos
y ejecutarnos en este tiempo, vamos a pedirle al Señor que incremente nuestra fe. ¿Quieres orar, esposa, y cerrar este tiempo, si eres tan amable? Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque el Espíritu de Dios hoy nos establece, nos recuerda, nos enseña y nos edifica. Porque tu Espíritu es la verdad y tu Espíritu nos guía. Gracias por el Hijo que nos habla con claridad. Gracias por la fe del Hijo que nos anima, que nos muestra lo que viene, Señor. Y con gozo lo vemos, Señor. Con gozo vemos esa esperanza viva, esa esperanza que no avergüenza. Hoy vemos lo que hay en tu corazón y tu corazón está lleno de amor, Señor. Y tu corazón está lleno de fe por nosotros, por tu iglesia, por tus hijos, Señor. Tú no pierdes la fe en nosotros y yo te doy gracias por eso. Tú tienes toda la paciencia para con nosotros, todo el amor que nos establece hoy, ¿sí? Para poder obedecerte, para poder seguirte, para poder mirar lo que tú miras, para poder oír tu palabra, Señor, y correr a obedecer sin verlas, corriendo todos los riesgos que implica, Señor. Yo deseo que cada persona pueda escuchar tu voz que trae luz, tu voz que trae esperanza, tu voz que trae tus planes y tus pensamientos para nosotros en este tiempo. Y yo te pido que tu Espíritu hoy despierte, Señor, en nosotros ese deseo, ese querer escuchar tu voz, ese querer oír nuevamente lo que tú nos has hablado siempre, Señor, lo que tú hablas a nuestro corazón y que hoy hemos olvidado o hemos guardado o hemos puesto como en un segundo plano. Y hoy nos ponemos de acuerdo con tu Espíritu, Señor, para oírte, para obedecer, para enfocarnos, para mirar como tú ves, para mirar los cielos, Señor, y mirar más alto de lo que están las circunstancias. Y úsanos, Señor, como esa luz, como esa sal, como ese instrumento de vida, porque hemos recibido la vida de ti, Señor. Y como dice Pablo, que podamos aferrarnos a esa vida eterna para que podamos batallar en la fe, Señor, para que podamos permanecer en la verdad. Y hoy te damos gracias por tu bondad, hoy te damos gracias por tu misericordia para con nosotros, Señor. Amén. Amén. Este es el Ministerio Promesa de Vida en Cristo Jesús para las Naciones, transmitiendo desde la ciudad de Bogotá a todas partes donde está llegando esta señal por el favor de Dios. Les bendecimos y deseamos una semana en Cristo Jesús llena de fe. Bendiciones para todos. Paz. Paz.